Compañeros, vamos a hacer acá un resumen de lo último que platicamos el fin de semana con respecto a la hipótesis, cuando hacemos una hipótesis en el plan de investigación, ¿sí? ¿Qué es una hipótesis? Acá les escribo unas dos definiciones de hipótesis. Existen otro montón de definiciones que ustedes pueden leer en cualquier libro de técnicas de investigación. La hipótesis es una proposición que tiene como finalidad la explicación de un fenómeno, previa la comprobación empírica del mismo. Otra definición dice que es un acto de adivinación racional que permite plantear una respuesta tentativa a las causas y o efectos de un determinado fenómeno, derivada de la experiencia pasada y de un rápido análisis de los datos disponibles teórico-prácticos. Dijimos en la clase también que podíamos definir la hipótesis como una respuesta anticipada a la pregunta que nosotros nos hacemos en el planteamiento del problema. Recuerden que nosotros en el planteamiento del problema, que está allá en el marco conceptual, planteamos una pregunta. Entonces, en el marco metodológico, ahí donde aparece la hipótesis, ahí le vamos a dar una respuesta tentativa, una respuesta anticipada a esa pregunta. Entonces, por eso se dice es una respuesta anticipada. Es una suposición. Pero de todos modos, para plantearnos esa respuesta, para dar esa respuesta, nosotros nos guiamos con algunos datos previos que tenemos ya de nuestra propia experiencia. Por eso dice acá también en esta misma definición, derivados de la experiencia pasada y de un rápido análisis de los datos disponibles teórico-prácticos. Nosotros ya tenemos una idea de cuál puede ser la respuesta. Por ejemplo, cuando yo les ponía, les ilustraba el ejemplo de cuando una mamá supone qué es lo que tiene el niño cuando tiene un dolor de estómago. Si el niño presenta un dolor de estómago, entonces la mamá, por experiencias pasadas, ya sabe que un dolor de estómago puede ser una indigestión, puede ser una infección. Entonces su respuesta hipotética o su respuesta preliminar podría ser: de plano el niño tiene una infección, o de plano el niño tuvo una indigestión por el mango verde que se comió, o qué sé yo. Pero la respuesta, esa respuesta hipotética, esa respuesta anticipada que está dando la mamá, está basada en experiencias anteriores. Es decir, ya se tiene un pequeño conocimiento del asunto como para poder plantear una hipótesis. Una hipótesis se convierte en la meta y guía del trabajo de investigación. Una vez confirmadas, las hipótesis se convierten en conocimientos ciertos, en verdades científicas, comprobables y objetivas. La suma de hipótesis ya comprobadas se convierten en teorías, y la suma de teorías conforman las leyes, y la suma de leyes conforman la ciencia. Así es de cómo se va construyendo el conocimiento, todo derivado de un proceso de investigación. Veamos los tipos de hipótesis. Vimos que íbamos a trabajar tres tipos de hipótesis. Las descriptivas. Las descriptivas pueden ser tal vez las más sencillas. Tienen una sola variable en la cual se afirma un determinado hecho. Decíamos que es una proposición, es una oración afirmativa que se hace sobre cualquier fenómeno. Por ejemplo, si yo digo acá, el 70% de los niños del área rural en Guatemala son desnutridos crónicos. Esa es una afirmación que yo estoy haciendo. Aquí tengo subrayada la palabrita esencial de la hipótesis que se le conoce con el nombre de variable. ¿Sí? El 70% de los niños del área rural en Guatemala son desnutridos crónicos. Quiere decir que mi tema de investigación va a estar versando sobre la desnutrición. Otro ejemplo. El COVID-19 es la pandemia más mortífera de los últimos 50 años.
Es una suposición, todavía habría que investigar si no han habido otras, ¿verdad? Entonces, estoy hablando del COVID-19. Entonces, esta palabrita clave es la que yo le llamo variable, ¿sí? Aquí hay otra. La mayoría de estudiantes que se evalúan en la universidad pierden el examen de admisión, ¿sí? La reprobación de esa prueba es lo que yo estoy investigando. Entonces esto se convierte en mi variable. Ojo, en esta que pongo acá. Ya les había yo anticipado el sábado en la clase anterior, decíamos que las hipótesis no deben de redactarse en forma negativa, siempre van a ser afirmativas. Entonces, por ejemplo, alguien lo dice de esta manera: los niños del área rural no tienen buenos hábitos de higiene. Bueno, es una hipótesis, pero en el caso nuestro, para orientarla en un proceso de investigación, no tiene la estructura gramatical adecuada, es decir, esto tiene que ser en forma afirmativa y acá la tenemos en forma negativa. Entonces lo que tengo que pensar es cómo escribir, cómo redactar esta hipótesis sin utilizar la palabra no, pero para que diga lo mismo, para que se entienda de la misma manera. Entonces puedo hacerlo de esta forma: los niños del área rural carecen de buenos hábitos de higiene. Entonces la idea es exactamente la misma, solo que aquí está redactada en forma negativa, aquí no. ¿Sí? Entonces debemos de tener cuidado en esto, que las hipótesis no se redactan en forma negativa. Las hipótesis estadísticas tienen dos o más variables, pueden haber más variables. Lo más común y lo que vamos a trabajar nosotros es que al menos tenga dos variables que están en una relación, en una asociación, pero que entre esas dos variables no hay una relación de causa y efecto. Es decir, no se está diciendo en las variables que una sea la causa y que otra sea el efecto. Simplemente se está estableciendo una relación entre las dos variables. Por ejemplo, y esta va a ser la forma más común en que se redacta: a mejores hábitos de lectura, mejor rendimiento académico. En este caso yo estoy afirmando que existe una relación entre los hábitos de lectura y el rendimiento académico que puede ser de los estudiantes. No estoy diciendo que una sea la causa de la otra o que esta sea la consecuencia. Simplemente estoy diciendo que existe una relación, ¿sí? En este caso estoy haciendo una relación directa que digo: a mejores hábitos de lectura, mejor rendimiento académico, ¿sí? En esta otra estoy haciendo también una relación de este mismo tipo: a más información del COVID-19, mejor prevención de la enfermedad. Estoy haciendo una relación entre la información y la prevención, ¿sí? Digo que hay una relación entre la información y la prevención, y aquí estoy estableciendo una relación directa: a más información, mejor prevención. Y en este último caso, yo digo: entre más hábitos de higiene practiquen los niños, menos riesgo de enfermedad tendrán los chiquillos, ¿no? Entonces aquí estoy haciendo una relación, pero que es inversa, porque estoy diciendo: entre más hábitos de higiene, menos riesgos. La relación estoy haciendo aquí de más a menos. Entre estas la relación es más directa: más, mejor, mejor y mejor, ¿sí? Esta estructura tienen las hipótesis estadísticas. Luego están las hipótesis de dependencia causal. Aquí sí establecemos una relación de causa y efecto entre dos variables, ¿sí? Una de las variables se va a llamar independiente y otra que se va a llamar dependiente. La independiente será la variable que es causa, y la dependiente será la variable que es efecto. Veamos este ejemplo: los prejuicios son causa de la discriminación social. En este caso estoy diciendo que los prejuicios
son causa. Entonces prejuicio es causa. Entonces esto es la variable independiente. Y la discriminación es efecto de esta causa, ¿sí? Entonces esta va a ser la dependiente. Aquí las tengo subrayadas. Los prejuicios son causa de la discriminación. Esta hipótesis también podríamos redactarla de otra manera, a la inversa. Y podría decir, la discriminación social es consecuencia de los prejuicios. Aquí hablamos de causa, aquí hablamos de consecuencia, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue invertir el orden. De todas maneras, esta sigue siendo dependiente y esta es la independiente, ¿sí? A veces hay personas que se confunden en pensar que la primera variable que aparece va a ser la independiente. Y no es así. Tenemos que ver bien cuál es la relación. Aquí estamos diciendo que la discriminación es consecuencia o es efecto de los prejuicios. Aquí les hago el recordatorio. Debemos tomar en cuenta que una hipótesis no se escribe en forma negativa, salvo las hipótesis nulas. En algunas investigaciones a veces se nos pide que hagamos hipótesis nulas. La hipótesis nula no es más que la hipótesis que niega la relación o la hipótesis que nosotros hayamos planteado en la investigación. Por ejemplo, si tomáramos en nuestra investigación como hipótesis esta que aparece acá, si esta fuera mi hipótesis en la investigación, la hipótesis nula diría: los prejuicios no son la causa de la discriminación social. Esta hipótesis se le llama hipótesis nula, pero para conocerla tengo que tener primero la hipótesis de mi investigación, ¿sí? No voy a hacer solo esta. Hago primero la hipótesis de mi investigación y en base a esa hipótesis yo la niego y esa se convierte en una hipótesis nula. Espero que con esto nos orientemos un poquito, compañeros, porque en el ejemplo que estamos haciendo sí vamos a utilizar hipótesis para ensayar, aunque en mi investigación no sea necesaria la hipótesis. Ahorita les dije, las vamos a hacer solo para ensayar.